2.2 vamos a hablar sobre arrepentimiento de obras muertas. Arrepentimiento, antes vamos a leer y después oramos. Arrepentimiento viene de la palabra hebrea shuv y de la palabra griega metanoia y también metanoeo. Metanoeo significa pensar diferente, reconsiderar moralmente, sentir compunción, arrepentirse. Metanoia también significa compunción por culpa, incluido reforma, por implicación, reversión de la decisión, arrepentimiento. Entonces, mire, esto tenemos que tener claro. Yo me quedo con la palabra metanoia, me coloco con la palabra arrepentimiento para que usted lo tenga en su corazón. Vamos al siguiente versículo, dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 17, verso 31. Hechos capítulo 17, verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Señor, te damos gracias por esta noche, por esta porción de la palabra. Danos la gracia para poder entender, la gracia para poder discernir, la gracia para poder predicar tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos enseñe, nos muestre, para que al final de esta enseñanza tu palabra sea esculpida en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mire, aquí la Biblia dice que Dios va a juzgar al mundo con justicia. Va a llegar, ha sido establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. O sea que Dios va a juzgar. ¿Va a juzgar por quién? Por Jesucristo. Un día vamos a ser todos, usted, yo, todos vamos a ser juzgados. Los que están fuera del Evangelio también van a ser juzgados. ¿Y por qué van a ser juzgados? Por la palabra de Dios. ¿Y sobre qué? Sobre nuestras acciones. Todo lo que hacemos en público, lo que hacemos en secreto, tiene que llegarse a juicio, ¿no? Y hay un paréntesis hermoso en todo lo que nosotros hemos hecho y hacemos, que se pueden borrar los pecados, que se puede quitar de los archivos divinos nuestras malas obras. Se puede cambiar. Y esa es la gran noticia que tiene la Biblia, esa es la buena noticia que trajo Jesucristo al planeta Tierra, que existe la posibilidad de borrar los archivos definitivamente y para siempre, a tal punto de que Dios no tenga memoria de ellas. O sea, qué importante es esta palabra. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 1, verso 14, dice así: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Y dice, vino predicando el evangelio del reino de Dios. Mire lo importante, el evangelio del reino de Dios. Dicho de otra manera, las buenas noticias del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Mire, Dios está diciendo el tiempo se ha cumplido. O sea que todo tiene su tiempo. Ha tenido que pasar un primer, segundo, tercer periodo dentro del plan de Dios. Y dentro de ese plan de Dios, Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido. Y si se ha cumplido el tiempo, entonces el reino de Dios se ha acercado. Y nos abre una gran puerta, dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Mire, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el gran mensaje que Dios está dando. Y uno de repente dice, ¿y para qué me voy a arrepentir? ¿Para qué voy a creer en el evangelio? Y es una pregunta, lógicamente, que nosotros nos hacemos.
Hechos capítulo 5 verso 31, libro de Hechos capítulo 5 verso 31, dice así la palabra de Dios: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Mire, aquí la cosa está mucho más hermosa. Dice, Dios ha exaltado a Jesucristo. ¿Para qué lo ha exaltado a Jesucristo? ¿Para qué le colocó sobre todo nombre? Para dar a Israel dos cosas: arrepentimiento, número 1, y número 2, perdón de pecados. Aquí dice, nosotros somos testigos, dice Lucas, que está escribiendo Hechos de los Apóstoles, con todos los que creyeron, dice, nosotros somos testigos. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a todos los que le obedecen. Entonces, uno ahora ya tiene la respuesta clara. ¿Para qué voy a arrepentirme? ¿Para qué voy a creer en el Evangelio? Respuesta única: para que nuestros pecados sean perdonados. O sea, el arrepentimiento lleva a un perdón de Dios. Si usted se arrepiente, Dios lo perdona. Si su hijo se arrepiente, usted lo perdona. Es la misma secuencia, tanto en la familia, tanto con las amistades, tanto con los hijos, para que usted mire la gloria de Dios. El libro de Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 9. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 9. Ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dios ha colocado un entristecimiento en cada uno de nosotros. Voy a explicar un poquito. Cuando somos contristados por Dios en situaciones muy difíciles, llámense económicas, llámense de salud, llámense familiares o por último sociales, uno siente una tristeza, y si es de parte de Dios, eso produce arrepentimiento, ¿no? Entonces uno se siente ya sin salida y uno dice, Señor, perdóname porque ya no sé qué hacer con mi vida. Si usted está pasando un tiempo así de tristeza, de conflicto, Dios lo está llevando al punto tal que usted pueda verlo a Él y Él sea la solución a sus problemas. Esa tristeza es según Dios, del cual no hay que arrepentirse, porque esa tristeza es producida por Dios para que usted y yo podamos arrepentirnos. El mundo también entristece, claro que sí, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿no? La persona que está pasando difíciles momentos y está pensando tirarse del puente, suicidarse, envenenarse, qué sé yo, esa no viene de parte de Dios, viene de parte del mundo, y eso lleva muerte, ¿no? Entonces Dios, con nuestro problema, con nuestra situación, siempre va a colocar un mensajero cerca suyo que le va a dar la oportunidad a que usted pueda arrepentirse, ¿no? Si usted está pasando momentos difíciles, hay un amigo, un vecino, un chofer, un taxista, qué sé yo, que le está hablando de Dios, ese es mensajero de Dios. Esa tristeza es de parte de Dios, dese cuenta, Dios quiere que se arrepienta, ¿no? Entonces está claro para que usted y yo podamos seguir caminando en esta verdad. Hechos capítulo 3 verso 18 dice la palabra del Señor: pero Dios ha cumplido así lo que había
antes anunciado por boca de todos sus profetas. Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Mire, este versículo parece difícil de entender, pero es muy sencillo. Dios cumplió lo que los profetas hablaron. ¿Qué hablaron los profetas? Que Jesús iba a padecer. Isaías dijo que Él iba a ser llevado como una oveja al matadero. Él habló que iba a ser desfigurado, ¿no? En la profecía, y que iba a cargar Dios sobre Él todas las enfermedades, y que por sus llagas íbamos a ser curados. Eso lo habló Jesús. Eso lo dijo en su palabra. Y los profetas, cuando escribieron, profetizaron para que cuando venga se cumpla. Entonces dice, ¿para qué Jesús fue humillado? ¿Para qué fue castigado? ¿Para qué padeció? Para pagar nuestras deudas. A quien tenían que tenerlo ayer, a usted y a mí, pero Jesús pagó nuestras deudas. Entonces, si Él pagó nuestras deudas, dice la palabra, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos, pues, cambie su forma de pensar, haga un acto de conversión, de girar, en vez de irse de Dios, vuélvase a Dios, gire, conviértase, y dice la Biblia, nuestros pecados serán borrados. Y del Señor van a venir tiempos de refrigerio. Va a venir un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad, un tiempo de sosiego en su corazón, en su vida. Sus problemas, sus aflicciones, sus enfermedades van a ser tratados directamente por Dios, ¿no? Entonces Dios quiere que nosotros lo veamos a Él, y como en el desierto miraron a la serpiente y eran sanados de la mordedura de la serpiente, así todos los que somos pecadores tenemos que ver a Jesús en la cruz, que llevó todos nuestros pecados, y si creemos serán borrados nuestros pecados y vendrán de Él tiempos de refrigerio. Mire, lo importante que tenemos en Cristo Jesús es una sanidad, tanto del alma, tanto del cuerpo, para que nosotros podamos estar en paz, en paz. ¿Cuánto no daría la humanidad por estar un tiempo en paz? Hechos capítulo 26, 19, sigue hablando del arrepentimiento. Dice la palabra, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén. Pablo está hablando, relatando ante un gobernador romano, y le dice que yo anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Convirtiesen, aquí está traducido como revertir, hacer, dar la vuelta, convertir, volver. Entonces Pablo, cuando fue llevado ante el rey, él dijo, sí, yo he predicado la palabra en Damasco, en Jerusalén, en Judea. ¿Y cuál era mi mensaje? Que se arrepientan y se conviertan y hagan obras dignas de arrepentimiento. El que robaba, pues ya no robe más. El que mentía ya no mienta más. Qué lindo sería que todos y cada uno de los seres vayamos a Dios y nos enamoramos y nos convirtásemos, ¿no? ¿Qué pasaría si todos los políticos se acercaran a Cristo? ¿Qué pasaría si todos los que trabajan en la cosa pública se convirtieran a Cristo? Cambiaría Bolivia, cambiaría los partidos políticos, cambiaría nuestra sociedad, porque vendría del Señor ese tiempo de refrigerio y cada uno de nosotros tendríamos obras dignas de arrepentimiento. Cambiaría todo el mundo, cambiaría todo el país, nuestra ciudad, nuestro país sería diferente. Pero al revés, en vez de aceptar la palabra de Dios, hay una gran parte que la rechaza, la reprende, no la quiere. ¿Por qué? Porque sus obras son malas.
La Biblia dice: el que no cree en Jesús es porque sus obras son malas. Entonces creo que todos hemos tenido esa misma cualidad, pero ha llegado un momento que los que hemos elegido por Cristo hemos visto que hay esperanza en Jesucristo, y si nos arrepentimos, claro que sí, que Dios nos perdona, pero ese arrepentimiento tiene que venir con obras dignas de arrepentimiento. La pregunta que nace es: ¿cómo arrepentirse? ¿Cómo arrepentirse? O sea, ¿cómo me arrepiento? Ya, pastor, está bien, me voy a arrepentir, pero ¿cómo lo voy a hacer? Proverbios 38:13 nos da una primera pauta para poder arrepentirnos. Proverbios 38:13 dice: el que encubre sus pecados, el que lo oculta sus pecados, no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, Dios nos está dando la primera pauta. Usted sabe cuál es su pecado. Y si no sabe su pecado, va a la Biblia y va a encontrar la clasificación de su pecado, que están divididos en 3 grandes grupos: obras de la carne, obras, deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida. En esos 3 grupos están clasificados nuestros pecados, ¿no? En los deseos de la carne, todo lo que le gusta a nuestra carne, desde fornicar, mentir, robar, matar, destruir, pelear, etcétera, etcétera, hasta los deseos de los ojos, lo que uno quiere ver más allá de lo permitido, y la vanagloria de la vida, ¿no? Envanecerse con poder, con fama. Todo eso ofrece el mundo, y si hemos llegado en uno de esos lados, dice que hay que confesarlos a Dios. Sí, Señor, yo he sido un criminal. Sí, Señor, soy esto. Confiéselo a Cristo. Y la segunda parte es: apártese de ese, o sea, obra digna de arrepentimiento. Apártese y alcanzará la misericordia. Sí, vendrá el perdón de Dios a todos nuestros pecados. Salmo 32:5, el salmista nos da una muestra, un ejemplo de cómo confesarlos, y dice: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad, no lo oculté. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. El salmista la tiene claro en su corazón. Él está seguro de que si lo confiesa su pecado y no encubre su iniquidad, si también se lo confiesa todas las transgresiones, dice: estoy segurísimo que tú perdonarás la maldad de mis pecados. Entonces es muy importante la confesión para el arrepentimiento. Es necesario confesar qué es lo que está buscando Dios de nosotros: sinceridad, que con nuestra boca confesemos lo que hay en nuestro ser. Eso se llama honestidad, eso se llama verdad, eso se llama integridad, el reconocer que uno es pecador, no encubrirlo, porque el que lo encubre no va a prosperar. Entonces tenemos que confesar para que Dios nos perdone la maldad del pecado. Ya es un proceso esto de confesar. Segunda de Crónicas 7:14 es mucho más extenso, mucho más exquisito, porque habla de la primera parte del humillarse ante Dios, ¿no? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. El invocar el nombre del Señor significa el que uno reconozca que sin Dios ya nada somos. El que piensa que puede cambiar sin Dios, el que piensa que puede vivir sin Dios, el que puede hacer toda su vida sin Dios, es un soberbio y un altivo. Entonces va a estar en su pecado y Dios lo va a tener ahí. Pero la fase del arrepentimiento es reconocer que Él es Dios y nosotros somos hombres, y reconocer que Él es todopoderoso y nosotros sin Él nada somos. Ahí viene el humillarse ante Dios. La segunda parte dice: y oraren y hablaren conmigo y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí viene todo. Entonces vendrán 3 cosas: yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire este proceso hermoso. Cuando uno estudia matemática simbólica, entiende que hay
base de los silogismos, el sí y entonces. Si ocurre esto, entonces sucede el otro. Y está escrito en esa gráfica. Si uno se humilla ante Dios, habla con Dios, ora a Dios, busca a Dios y además se convierte a Dios, entonces Dios nos oirá, nos perdonará y nos sanará. Mire, el humillarse, el orar y buscar, usted lo puede hacer en su casa. Puede usted en su casa humillarse ante Dios, puede hablar con Dios, puede buscar a Dios, puede leer la Biblia, sí. Pero el convertirse y es una actitud que tiene que salir fuera de su casa. Que los que viven en torno al suyo, si antes usted bebía, dirán ese hombre ya no bebe. Si antes era un mujeriego, dirán ese hombre ya no es mujeriego. Si era antes un asaltante, ahora ya no es un asaltante. O sea, tiene que haber una obra digna de arrepentimiento y eso se llama conversión. Entonces dice Dios, yo te voy a oír, te voy a perdonar y voy a sanar tu tierra. Entonces uno quiere ver la respuesta a la promesa solamente diciendo me arrepiento. No. Hay que hablar con Dios todos los días, orar sin cesar. Hemos hablado el día domingo las cosas que pide Dios de nosotros, solamente hacer misericordia, orar sin cesar. La voluntad de Dios es que nosotros hagamos el bien a todos. Y creo que lo hablamos en el devocional también. Entonces Dios está buscando de que dentro de su voluntad nosotros hagamos obras dignas de arrepentimiento y veremos de Él no solamente que nos oye, sino que nos perdona y también nos sana. Siguiente versículo, 2 Crónicas 7:15, siguiendo al 14, esto se lo dijo Dios a Salomón y le dijo, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Eso se lo dijo Dios a Salomón cuando estaba ungiendo el templo que él construyó. Pero hoy en día ese templo ya no tiene validez porque entramos en un pacto donde el templo somos nosotros. Entonces Dios nos está diciendo a nosotros, ¿sabes qué? Están mis oídos, mis ojos atentos, mis oídos atentos a la oración de este lugar. Porque te ha elegido a ti, te ha santificado a ti, tú eres templo, eres casa de Dios y como tal tenemos que estar en santidad, tenemos que estar agradándole a Dios, porque allí está su nombre. A partir de hoy te dirán cristiano, te dirán seguidor de Jesucristo, te dirán tú eres hermano de Jesús. Por eso no dice hermanos, porque somos hermanos de Jesús. Entonces uno tiene una responsabilidad de cambiar, de que su nombre no sea glorificado. Vamos a ver una relación entre el pecado y el arrepentimiento, ¿no? Hay una relación entre pecado y arrepentimiento. Uno cuando está pecando se está alejando de Jesús, pero cuando uno se arrepiente vuelve a Jesús. Vamos a leer unos dos ejemplos. Primera de Reyes 8:33 dice así: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti. Mire, aquí está mostrando que Israel fue derrotado por sus enemigos por haber pecado. La Biblia en el Nuevo Pacto dice, la persona que se hace vencer con un pecado es esclavo de ese pecado. Entonces, cuando pecamos, estamos dando a nuestros enemigos que nos derroten. Hay gente que anda derrotada al miedo, derrotada al dolor, a la angustia, al enojo, a la ira, bueno, a lo que usted puede imaginarse. Puede ser también al alcohol, al cigarro, al sexo, derrotados, no pueden vivir sin eso. Entonces, la vida nos va a ir mal, por causa de eso vienen los divorcios, por eso vienen tanto problema, la destrucción de hogares, porque pecó. Entonces, volvemos a la lectura. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, ahora dice, y si volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Mire cómo el arrepentimiento de Israel hace que Dios pueda volver
nuevamente a tener misericordia, a perdonar sus pecados, a oír, a enseñarles todo lo que Dios les había dado desde el principio. Si usted ha tenido una vida llena de derrotas, tener victoria no necesariamente quiere decir que tiene dinero. Uno puede tener mucho dinero y vivir en derrota. Conozco personas que tienen mucho dinero, pero tienen como 3, 4 matrimonios y con ninguno se puede llevar bien. Tienen hijos por todo lado y no pueden llevar bien la situación, y es una aflicción del alma, del corazón, que no han podido de repente constituir una familia, no han podido constituir un hogar, no han podido educar a los hijos, o muchos andan totalmente perdidos en pecados que no pueden salir. Entonces el dinero no necesariamente es símbolo de victoria. Entonces aquí dice Dios que Él nos va a perdonar, nos va a enseñar. Primera de Reyes 8:35. Aquí coloca otro ejemplo Dios y dice: si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti. Ahí quiero parar un ratito. Esta es otra posición de ¿qué pasa a Israel? Dice: se cerró el cielo. No caía una gota, no había provisión, no había bendición, todo le salía mal, no llovía. ¿Por qué? Por haber pecado. Hay gente que peca, hay gente que es orgullosa, altiva, que es muy resentida, muy altanera, muy soberbia, y está en la congregación, lee, pero tiene ese problema, esa área que no está bien trabajada en la vida. Y dice: ¿se va a cerrar el cielo? ¿Por qué? Porque tiene que Dios volvernos humildes, por haber pecado contra ti. Ahora viene la segunda parte. ¿Qué pasó con Israel? Y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre. Colócamelo la palabra. Dice: y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres. Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Mire qué bueno es Dios cuando uno es vencido por sus enemigos, cuando son cerrados los cielos, y en ambas causas, por causa del pecado. Si uno se arrepiente y vuelve a Dios, si ruega, si confiesa, dice Dios lo perdonará, nos enseñará, nos dará lluvia, otra vuelta nos prosperará. Mire cuán importante es el arrepentimiento. Puede cambiar nuestra forma de vida, tanto con Dios como con nuestra sociedad. Muchos se asombrarán de vernos y dirán: oye, aquel andaba mal con su familia, andaba mal con su trabajo, andaba mal con la sociedad, con el barrio, pero ¿cómo ha cambiado ese hombre? ¿Cómo ha cambiado su familia, sus hijos? ¿Por qué? Porque se arrepintió y Dios le enseñó, Dios le proveyó, Dios le mostró su misericordia. Entonces el arrepentimiento sirve tanto para vivir en esta tierra como para entrar al reino de Dios. Entonces el arrepentimiento es la base fundamental para la reconciliación con Dios. Es la base importante, fundamental para la reconciliación con su prójimo. Qué lindo es decir: me arrepiento, perdóname. Esas dos palabras pueden restaurar una relación. Y lo que nosotros tenemos en esta tierra por misión es reconciliar a la humanidad con nuestro Padre, ¿no? Un ejemplo más vamos a ver en Primera de Reyes 8:37. Dice: si en la tierra hubiera hambre, pestilencia, un coronavirus puede ser, ¿no? Tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos la sitiaran en la tierra en donde habiten, ¿no? Que le coloquen un cerco, cualquier plaga o enfermedad que sea. Escuche el verso 38. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, verso 39, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada,
y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Verso 40, ¿para qué? Para que te teman todos los días, que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Mire, cualquier plaga, cualquier enfermedad, cualquier dolor, enfermedad, plaga, virus, tizoncillos, añublos, que viniere contra nosotros, dice la Biblia, ¿no? Creo que estamos en esa parte en este momento en la humanidad. Tenemos una plaga, tenemos un virus, el COVID-19, que está matando, y muchos de la casa de Dios estamos sintiendo esa plaga en nuestro corazón. Y dice la Biblia, cualquier hombre o todo tu pueblo Israel que haga oración y súplica. Mire, voy a darle dos ejemplos. Una familia de la fe se enfermó completo en el oriente, en Santa Cruz, completísimo. Papá enfermo, mamá enferma, hijos enfermos, todos enfermos. Y decidieron en la noche tener una vigilia de adoración y oración. Dice que toda la noche adoraron, oraron, alabaron a Dios. Cuando salió el sol, toda la familia estaba sana. Escuché un testimonio de un político que él es conocido en Bolivia, que le gusta colocar sus saumerios y todo de acuerdo a su creencia, que tuvo COVID. Y lo dijo públicamente: 21 días me pasé orando, pidiéndole a Dios, y Él me sanó. Entonces, ahora mire lo que dice la Biblia: toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel. O sea, si usted está enfermo, llámese enfermedad que sea, arrepiéntase, ore, busque a Dios, suplique a Dios, y el Dios de los cielos oirá en su morada, dice aquí la Biblia, y oirá, perdonará, actuará y dará a cada uno conforme sus obras, para que el hombre tema a Dios, sepa que Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero también es un Dios de justicia. Más, todos aquellos que hemos tenido diferencias con Dios, que hemos tenido rebeldías con Dios, que hemos pecado con Dios, vamos a pasar estos momentos difíciles de que se nos sitie, de que se cierren los cielos, de que venga esta enfermedad. ¿Por qué? Porque hemos sido rebeldes ante Dios. Lo fue Israel, lo somos nosotros. Pero Dios no quiere que el hombre muera. Lo que quiere Dios es que se arrepientan. Entonces, esta plaga es muy interesante, demasiado interesante, porque está tocando corazones nuestros para que vayan al arrepentimiento y sepan, dice, y aprendan a temer todos los días de su vida sobre la faz de la tierra, que diste a nuestros padres, para que no nos hagamos a los importantes, ya no querramos servirle a Dios, ya no querramos leer su palabra. Muchos de nosotros nos hemos hecho a los bellos con Dios, nos hemos apartado de Él, no hemos querido servirle y nos hemos ido a la acera del frente. Por esa causa Israel tuvo estas plagas, de que se les venga enfermedades, de que se les cierre el cielo, que fuera derrotado por sus enemigos, que venga la enfermedad, la pestilencia, por esa causa. Pero si nos arrepentimos, tenemos un Dios de misericordia que puede sanarnos, ¿no? Esa es la buena noticia. Para eso sirve el arrepentimiento, para reconciliarnos con Dios, para reconciliarnos con el hombre. Vamos a hablar un
pequeño pedacito, no es parte del tema, pero quería colocarlo, sobre la gracia y la salvación. La gracia y la salvación. Tito capítulo 2, verso 11 al 14, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mire, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos ¿qué? ¿Qué nos está enseñando? Renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí vamos a analizar un poquito. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación, para que nosotros seamos salvos. Allá en la cruz, viendo a Jesús padecer por nosotros, se manifestó. Muy bien. Esa salvación a los hombres tiene que venir con enseñanza. ¿Cuál enseñanza? Que tenemos que renunciar. Número 1, a la impiedad. Piedad es el esquema del Evangelio. Si nuestra vida está dentro de lo que dice el Evangelio, del reino, de lo que dice la palabra de Dios, somos piadosos. Pero si vivimos fuera del esquema del Evangelio, somos impíos. Y lo que está diciendo aquí la palabra, que debemos renunciar a la impiedad, renunciar a todo lo que hemos hecho que está fuera de la palabra de Dios. Tenemos que renunciar a los deseos mundanos. Dejemos de hacer lo que el mundo hace. El mundo se enoja, maldice, riñe, se va, deja, renuncia, se hace kelly. Creo que esa palabra no es castellana, pero quiere decir, no quiere, se resiente. Dice no, hay que renunciar. Entonces vivamos sobria, justa y piadosamente dentro del esquema del Evangelio. Verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada, aguardando ¿a quién? A la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La palabra que habíamos leído hace rato es que uno se arrepienta y Dios enviará a nosotros a Jesús. Claro. Ahora nosotros estamos esperando en este tiempo la manifestación gloriosa de Jesús. Jesús viene a recogernos para irnos con Él a su reino. Todos aquellos que nos hemos arrepentido, que hemos creído en Jesús, estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿no? Entonces, Dios ha purificado un pueblo para sí. La gracia de Dios nos muestra en Colosenses capítulo 2, verso 3. Colosenses 2:3 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, dice la Biblia aquí muchas cosas juntas. La primera, nosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, no nos circuncidaron, éramos incircuncisos. Dice, Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos nuestros pecados. Y si nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados, a ver, imagínese, voy a recurrir un poquito a su imaginación. El libro
donde está escrito toda nuestra vida, audio y video, va a ser utilizado para que nos juzguen. Habíamos empezado con que Dios va a juzgar un día a todos los hombres por Jesucristo. ¿Cómo va a juzgar? Por su palabra todos nuestros hechos a lo largo de nuestra vida. Vale decir que tiene Dios un libro para cada uno de nosotros donde está escrito todo nuestro existir. Y aquí la Biblia dice que si Jesús nos perdonó, anuló el acta que era contra nosotros. Conclusión del libro: este hombre es un pecador y tiene que irse al infierno. Perdón que saque una conclusión tan cruda, pero más o menos así dice el libro. Pero dice Dios que esa acta era contra nosotros. El verso 14, si puede ponérmelo, dice: anulando el acta, verso 14, de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola, la rompió, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Jesús colocó esas hojas, esa acta que era contra nosotros, la colocó en la cruz y dijo: yo he pagado por Juan, por Pedro, por Enrique. Y si esa vida estaba en poder del diablo, Él les despojó, les quitó, triunfando en la cruz sobre ellos. Los demonios tenían a muchísima gente, por no decir a todos, sujetos a servidumbre y esclavitud. Y Jesús triunfó en la cruz para despojar nuestras vidas de sus garras. Y no solamente ellos, sino los que habíamos de creer. Y lo que nos era contraria a las actas que nos llevaban a la muerte eterna, Jesús la clavó en la cruz y dijo: esta deuda está pagada. Y el día en que nos juzgue Dios, no tendremos quien nos acuse, porque esas hojas ya no hay. Fueron quitadas de nuestro legajo por Cristo, porque nos arrepentimos. Y dice Dios: los echaré al fondo de la mar y nunca más tendré memoria de ellos. El arrepentirse es una práctica que tenemos que tener todos los días antes de que se ponga el sol. En la camita, ore, colóquese a cuentas con Dios, arrepiéntase y Dios lo va a perdonar. ¿Cuántas veces? Las mismas que dijo Jesús: 70 veces 7. 70 veces 7 Dios nos perdona a nosotros cada día, como demanda de ti y de mí que lo hagamos con nuestro prójimo. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia, de paz, de gozo, pero también de justicia. Y si usted no quiere ser juzgado y ser hallado culpable con una condena eterna de muerte eterna, hoy tiene una puerta delante de sus narices, y esa puerta se llama arrepentimiento. Arrepentámonos de nuestros pecados y decidamos creer en el Evangelio. Está asegurada nuestra entrada a su reino. Está asegurada nuestra permanencia al lado de Él. Una demanda: que nuestro arrepentimiento venga con confesión y frutos dignos de arrepentimiento. Punto. Y nos vamos con Él. Oraremos. Señor, te damos gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que han estado atentos a la enseñanza de esta segunda parte del módulo de arrepentimiento. Te pido, Señor, de que todas las tristezas que han tenido mis hermanos nos lleve a un arrepentimiento. Que los que hemos sido contristados entendemos que es de parte tuya, porque quieres mostrarnos tu poder. Quieres que te veamos y podamos ser sanados y restaurados. Señor, perdónanos por nuestro pecado. En nuestra vida hemos visto que hemos sido derrotados por nuestros enemigos. Se han cerrado los cielos y no hay provisión.
Tenemos en la calle enfermedad, en los buses enfermedad, en todo lugar hay enfermedad. Estamos con barbijos para no enfermarnos. La muerte está rondando por la ciudad. Señor, hoy te clamamos perdón, misericordia. Confesamos nuestros pecados. Somos pecadores, rebeldes. ¿Verdad, Señor? Perdónanos. Que a partir de hoy mi arrepentimiento lleve un fruto digno, lleve una conversión a nuestros caminos. Y estamos seguros, Señor, que tú nos perdonarás y actuarás. Gracias, Señor, enséñanos a agradarte. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias por perdonarnos, Jesús. Gracias por darnos una nueva oportunidad para caminar contigo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Hoy día hemos estado muy gozosos porque Dios nos ha hablado, ¿verdad? Y creo que tenemos que saber oír. A muchos de ustedes les han estado hablando los hijos de Dios. Dios ha mandado muchos mensajeros a su vida. Y óigales, porque Dios quiere que usted se arrepiente. Esa es su función ahorita. Quiere que nos arrepintamos, nos volvamos a Él. Y esta plaga no nos tocará, pasará. No depende si es o no es cristiano, si es o no es ministro. Lo que Dios quiere es que todos procedamos a arrepentirnos. Que todos cambiemos nuestra forma de vida, cambiemos nuestra forma de hablar, de mirar, cambiaremos esos viejos hábitos, esos deseos de la carne, esos deseos de los ojos, esa vanagloria de la vida. Nos despojemos y que volvámonos a Cristo, creamos en su evangelio, tengamos tiempos de lectura de la palabra y va a haber de Dios que lo va a oír, lo va a sanar, su vida y también su tierra. Los cielos serán abiertos, mandará lluvia en abundancia para cada uno de ustedes. En el nombre de Jesucristo, se lo digo porque así dice la palabra.